Muy buenas, aquí el Panda Rojo trayéndoles la primera parte de Haciendo Juegos en los 80. Esta increíble historia es obra de Novaa Escribe, así que disfrútenla. Capítulo 1, Iten Hayes. Los Ángeles, mayo de 1984. El impacto del colapso de Atari en el mercado de los videojuegos sigue creciendo. Los expertos predicen que el mercado nacional de videojuegos tardará al menos 20 años en recuperarse. Un voluminoso televisor de tubo de rayos catódicos emitía intermitentemente la programación de hoy. Su altavoz de baja resolución, tan característico de la época, estaba lleno de estática y ruido de fondo. Iten miraba fijamente la pantalla parpadeante que tenía delante, con una expresión compleja. Hace apenas un momento, llevaba a casa el paquete que contenía su recién entregada Nintendo Switch 2, esperando con ilusión una tarde de videojuegos. ¿Cómo había acabado en este lugar en un abrir y cerrar de ojos? Dirigió la mirada hacia la ventana. El sol de California era tan generoso como siempre. Incluso a primera hora de la mañana, ya desprendía un calor abrasador. Paredes de color crema, tejados de tejas rojas y varios edificios de apartamentos casi idénticos bordeaban la calle. Había pocos peatones en la calle. Unos pocos estudiantes iban en bicicleta, mientras que ocasionalmente pasaban sedanes de aspecto cuadrado. La mirada de Iten se posó en la sala de juegos de la esquina. Hacía tiempo que había cerrado, e incluso sus escaparates estaban destrozados. Este no era su barrio. Ni siquiera era un lugar que reconociera. Así era Los Ángeles en la década de 1980. Timbre. Gracias por elegir este servicio de transmigración. Este servicio es totalmente gratuito. Vinculante. Lea este acuerdo de uso del sistema y determine si está de acuerdo con él. Lo he leído y estoy de acuerdo. Una pantalla transparente se desplegó repentinamente ante Iten. Un momento. ¿Qué demonios es todo esto? Mi habilidad de truco se activó así sin más. Dado que el sistema ya había sido entregado en su domicilio, no tenía ningún motivo para rechazarlo. Aunque Iten aún no había comprendido lo que estaba sucediendo, inmediatamente marcó la casilla. Timbre. Gracias por usar el sistema Game Godfather. Usuario, Iten Hayes. Atributos. Desarrollo de programación, 15. Guionismo, 2. Diseño gráfico, 2. Composición musical, 1. Puntos de atributo no asignados, 0. Habilidades, ninguna. Artículos, paquete de regalo para principiantes por 1. El padrino de los videojuegos. Así que esta cosa quiere que desarrolle videojuegos. Pero en esta época, ¿qué videojuegos existen siquiera? Las palabras se le atascaron en la garganta mientras sus ojos se abrían de par en par hacia el televisor. Acababa de terminar el reportaje sobre el accidente de Atari. Hace apenas un año, Atari, el rey indiscutible de la industria de los videojuegos estadounidense, había logrado cometer un acto de autodestrucción espectacular. Bajo la genial estrategia de cantidad sobre calidad, casi 10.000 juegos inundaron el mercado en un solo año. La avalancha de juegos imitadores y de baja calidad destrozó por completo la confianza de los jugadores. Luego, durante la temporada navideña de 1982, todo estalló gracias a E.T., el desastre más infame en la historia de los videojuegos. El mercado de los videojuegos, que en su día llegó a valer $3.200 millones, se redujo en más de un 97%, sepultando por completo el futuro de la industria nacional del juego. Iten, mirando fijamente la televisión, tragó saliva con dificultad. Parecía estar parado en lo que podría ser la encrucijada más importante de toda la historia de los videojuegos. Este año, Nintendo seguía dominando su mercado local con la Famicom. En cuanto a los otros dos futuros gigantes, aún no había ni rastro de ellos. El viejo rey había caído. El nuevo gobernante aún no había llegado. Este fue el único periodo de verdadero vacío en la historia del mercado de juegos estadounidense. Una oportunidad única en la vida. El ritmo cardíaco de Iten se disparó y no pudo evitar soltarlo sin pensarlo. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Justo cuando estaba a punto de continuar estudiando su sistema,
se oyeron unos golpes rápidos y repentinos en la puerta. Iten saltó y despidió al panel antes de acercarse. Al abrir la puerta, vio a un hombre con cabello castaño y ojos verdes. Aún le quedaban restos de sueño en las comisuras de los ojos y bostezaba sin parar. Iten, no se suponía que debías despertarme. Vamos a llegar tarde a clase hoy. Mientras el otro hombre hablaba inglés con un ligero acento francés, una avalancha de recuerdos desconocidos inundó la mente de Iten. La persona que tenía delante era, al parecer, su compañero de habitación, Sam, también estudiante de informática. Los dos alquilaron un apartamento juntos en una zona residencial no muy lejos de la USC. Lo siento, Sam. Estaba viendo las noticias. Iten esbozó una sonrisa relajada. El asunto de Atari se está volviendo realmente complicado, ¿eh? En cuanto se mencionó el tema de los videojuegos, Sam se olvidó por completo de que llegaba tarde y escupió con rabia. Joder. Iten, oí que esos animales se llevaron todas las copias sin vender de ET a Nuevo México y las enterraron. Cuando salió, incluso me levanté al amanecer para conseguir algunas copias, pero fue inútil. Pensar en todo el dinero que había malgastado hizo que a Sam le subiera la presión arterial. Maldita sea. ¿Cómo ha llegado la industria de los videojuegos a esta situación? ¿Acaso la razón principal por la que eligió estudiar informática no fue porque quería unirse a la gran industria de los videojuegos? ¿Quién podría haber imaginado que, antes incluso de graduarse, la propia industria desaparecería? Iten soltó una risita y le dio una palmada en el hombro, intentando disimular su nerviosismo. Vamos. No quiero llegar tarde a clase hoy. Ah, claro, olvidaste ponerte los pantalones. Aunque la clase de hoy empezó temprano, no duró mucho. Toda la mañana pasó en un abrir y cerrar de ojos. BASIC parecía un lenguaje incomprensible comparado con el elegante C número del futuro, pero comparado con el aún más oscuro lenguaje ensamblador 6502, ya era relativamente fácil de entender. No había clases por la tarde. Después de comer algo sencillo en la cafetería, los dos se fueron a casa arrastrando los pies. Su paso se ralentizó al pasar junto a la galería comercial cerrada en la esquina de la calle. Iten, ¿crees que los videojuegos están realmente muertos? Por supuesto que no. Iten negó con la cabeza con decisión. Nadie lo entendía mejor que él, ya que sabía en qué tipo de gigante aterrador se convertiría con el tiempo la industria de los videojuegos. Incluso durante el peor momento de la industria de los videojuegos estadounidense, Nintendo se mantuvo fuerte al otro lado del Pacífico, en Japón. Famicom y Super Mario, que pronto se harían famosos en todo el mundo, ya estaban preparados para heredar el trono. Atari no representa a la industria de los videojuegos, dijo Iten mientras reanudaba su camino hacia su apartamento. Trataban los videojuegos como productos de una cadena de montaje. Creían que podían ganar simplemente produciendo en masa, como en una fábrica, y en el proceso perdieron el respeto por los jugadores, la tecnología y los desarrolladores. Sam lo alcanzó rápidamente. Al escuchar hoy los comentarios inusualmente filosóficos de Iten, se quedó pensativo. ¿Cuándo crees que se recuperará la industria de los videojuegos? Iten lo miró con una sonrisa en los labios. Este año. Estaba listo. Listo para disfrutar de este escenario perfecto. Sam, has jugado a los juegos de la última época de Atari, así que no creo que tenga que explicarte mucho. Mientras aparezca un juego realmente nuevo, algo que merezca ser llamado juego, la industria se recuperará naturalmente. Los videojuegos fueron más que una simple curiosidad tecnológica. Eran arte. Sam. Iten se detuvo frente a la puerta de su apartamento y miró a Sam, quien seguía asintiendo pensativamente mientras reflexionaba sobre sus palabras anteriores. Entonces habló lentamente. Estoy planeando desarrollar un juego. 2. Capítulo 2, Tetris. Iten estaba sentado frente a su Commodore 64, mirando fijamente el lamentable monitor CRT a color de 320 por 200 píxeles. Ya tenía un plan en mente. Solo quedaba un año para el nacimiento de Super Mario Bros. Una vez que Shigeru Miyamoto llegó a Estados Unidos con su fontanero y la Famicom,
Ethan perdió esta oportunidad crucial. Al repasar la larga historia de los videojuegos, ya había encontrado el juego más adecuado para la era actual. Un programa nacido en el seno de una academia de ciencias. Pero antes de eso, había algo más que tenía que hacer. Dios mío, casi me olvido de ti. Ethan abrió el panel del sistema. En la parte inferior había una línea que decía: paquete de regalo para principiantes por 1. La interrupción de Sam le había hecho olvidarlo por completo. Timbre. Enhorabuena, has obtenido 5 puntos de atributo gratis. Habilidad adquirida. Eficiencia en el aprendizaje de lenguajes informáticos. Eficiencia en el aprendizaje de la programación gráfica. En un instante, Ethan sintió como si su mente estuviera increíblemente despejada. Todo lo que había entendido a medias en la clase de hoy cobró sentido de repente. Era como si fuera un veterano experimentado con años de trayectoria en el sector. Este sentimiento fue absolutamente increíble. Aprovechando este subidón, Ethan sintió una oleada de entusiasmo e inmediatamente invirtió los 5 puntos de atributo recién adquiridos en desarrollo de programación. En aquella época, el desarrollo de videojuegos pertenecía a los programadores. Lo que sucedió a continuación fue que entró en un estado de fluidez. Gracias a esas habilidades, Ethan sentía como si sus manos estuvieran poseídas. El código prácticamente fluía por sí solo. En menos de 3 horas, el juego ya había empezado a tomar forma en el monitor que tenía delante. El juego era extremadamente sencillo. Consistía en un campo de juego rectangular de 10 manzanas de ancho y 20 manzanas de alto. Con el paso del tiempo, aparecía en la parte superior del campo una figura aleatoria formada por 4 cuadrados de 1 por 1. Había 7 formas posibles. Una línea recta de 4 bloques, formas de LYL invertida, formas de ZYZ invertida, una forma de T y una forma de O. Nombre del archivo: Tetris. Ethan había pensado mucho en qué juego debía recrear para superar a la competencia y hacerse un nombre antes de que Nintendo lo hiciera. Naturalmente, lo primero que me vino a la mente fue Tetris. Según el curso original de la historia, Tetris se habría creado en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias Soviética y no habría comenzado a difundirse ampliamente hasta que se adaptó a las PC en 1985. Y lo que es más importante, sus derechos acabarían en manos de Nintendo, donde, junto con la Game Boy, se convertiría en un fenómeno legendario que definiría a una generación. Jeje. Al pensar en eso, Ethan dejó escapar unas risitas siniestras. Sin siquiera darse cuenta, Nintendo acababa de perder una enorme cantidad de carne a manos de él. Ya que finalmente había transmigrado al pasado, si no hacía fortuna copiando obras clásicas y en su lugar lo apostaba todo a creaciones originales con un futuro incierto, no sería como tirar a la basura un billete de lotería premiado para comprar una caja misteriosa. Sam tarareaba una melodía mientras caminaba por la calle. En su mano sostenía una bolsa de plástico que contenía 2 cintas VHS. Desde que los videojuegos murieron, el pasatiempo favorito de Sam se había convertido en alquilar un par de cintas en la tienda de alquiler de vídeos, comprar provisiones de aperitivos y pasar la tarde viendo películas en el apartamento. Hoy no fue diferente. Como no tenía clases esa tarde, se apresuró a ir temprano a la tienda. Aún así, no logró encontrar Indiana Jones. Por suerte, todavía quedaba una copia de Star Wars. Al regresar al apartamento, Sam echó un vistazo hacia la habitación de Ethan. Desde que hizo aquella impactante declaración por la tarde, Ethan no había salido de su habitación ni una sola vez. Sam no tenía ni idea de lo que tramaba. El escritorio de Sam estaba algo desordenado. En una esquina había un Atari 2600, mientras que su estantería estaba repleta de cartuchos de videojuegos. Desde auténticos clásicos como Space Invaders y Adventure hasta desastres como E.T., Sam prácticamente había comprado todos los cartuchos disponibles en el mercado. Sam sacó una botella de refresco del refrigerador, cargó con su botín y abrió la puerta del dormitorio de Ethan. Oye, Ethan, he alquilado Star Wars. ¿Quieres que la veamos juntos? Antes de que pudiera terminar de hablar, su atención se centró en el Commodore 64 que había sobre el escritorio. Más concretamente,
a lo que se mostraba en la pantalla. Bloques de colores se movían de un lado a otro bajo el control de Ethan antes de aterrizar sobre una montaña de bloques que crecía a su alrededor. ¿Qué juego es este? Nunca lo había visto. Ethan dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Sam. Un juego que yo hice. No te lo dije. ¿Qué demonios? Tan rápido. Sam se sintió mareado. Por un instante, se preguntó si había oído mal. Ethan, sé que estás ansioso por revivir la industria de los videojuegos, pero no lo dijiste tú mismo. La calidad es lo primero en los videojuegos. Hacer algo rápido no significa nada. Habló con seriedad, dejando caer el refresco sobre el escritorio con un golpe seco y agitando la cinta VHS que tenía en la mano. Esto es Star Wars, ¿sabes? Estuve haciendo cola toda la tarde para conseguirlo. Ni siquiera vas a intentarlo. Pensé que un tipo como tú no podría resistirse. Sin dudarlo ni un instante, Ethan abrió la botella de refresco, se sirvió un vaso lleno y se lo bebió de un trago, refrescándose así del calor del verano californiano. Sam volvió a mirar la pantalla. Hay que admitir que se sintió atraído a primera vista. Pero tras observarlo con más detenimiento, no era más que un montón de bloques de colores. No había paisaje, ni historia, absolutamente nada. Ethan, Atari pasó 6 semanas desarrollando ET y aún así resultó así. No es que te esté menospreciando, pero... El diseñador de ET fue Howard Scott Warshaw, el mismo hombre que en su día creó La venganza de Jars, que vendió más de 1 millón de copias. Ni siquiera un verdadero gigante de la industria como él había podido salvar a Atari. Ethan era simplemente un estudiante universitario del mismo año que Sam, un novato que apenas sabía nada. ¿Acaso algo que improvisó en una sola tarde puede considerarse un juego? Esta misma mañana, los dos seguían comparando las respuestas de su libro de texto de programación. Ethan puso una expresión que parecía decir ya me lo esperaba y chasqueó los dedos. ¿Quieres apostar? Apostemos así te acabará gustando este juego. El perdedor tendrá que invitar al ganador a una pizza de queso durante un mes. Con salchicha incluida. Sam arqueó una ceja. La seguridad de Ethan despertó su curiosidad. Ahora de verdad quiero ver qué tipo de cosa has creado que te hace sentir tan seguro de ti mismo. Inmediatamente dejó a un lado las cintas VHS, se sentó en la silla que Ethan acababa de dejar libre y miró la pantalla que tenía delante. Entonces, ¿cómo juego? ¿Por qué no lo intentas y lo averiguas? Los controles del Tetris eran tan sencillos que Ethan ni siquiera necesitó explicárselos. 3. Capítulo 3, una ronda más. Misterioso como siempre. Sam esbozó una mueca, cada vez más convencido de que Ethan solo estaba fingiendo. Al ver el mensaje pulse cualquier tecla para empezar en la pantalla, Sam pulsó una tecla con naturalidad. Como aficionado a los videojuegos, Sam había jugado a innumerables títulos y ya había desarrollado su propio conocimiento de la lógica de control y las convenciones de diseño de los videojuegos. Aunque el teclado del Commodore 64 carecía de teclas de flecha dedicadas, bastaba con un poco de experimentación para familiarizarse con los controles. Al principio, los movimientos de Sam fueron algo torpes, ya que guiaba con dificultad un bloque en forma de Z y lo apilaba contra el lateral del campo. Sam no sabía por qué, pero aunque Ethan no le había explicado nada, instintivamente quería ver qué pasaría si llenaba el fondo con bloques. En poco tiempo, descubrió cómo girar las piezas y hacerlas caer más rápido. Su destreza mejoró progresivamente. Ajá. Ahora. Cuando finalmente apareció una pieza recta de color cian en la parte superior de la pantalla, soltó un grito de alivio y la dejó caer perfectamente en un hueco que había dejado abierto deliberadamente. Beep boop. El zumbador emitió un efecto de sonido. Las 4 filas completamente llenas en la pantalla parpadearon varias veces antes de desaparecer repentinamente. En su lugar, los bloques apilados arriba cayeron varios espacios a la vez. Así es como funciona. Su interés quedó completamente cautivado. Las manos que estaban a punto de abandonar el teclado volvieron de inmediato, y se volcó de nuevo en el juego con todas sus fuerzas. Ethan estaba sentado tranquilamente junto al escritorio,
bebiendo refresco mientras insertaba la cinta de vídeo en el reproductor. Parece que la pizza de este mes ya está asegurada. Mientras Vader pronunciaba la clásica frase "Yo soy tu padre" desde el televisor, Ethan escuchó una serie de exclamaciones que provenían de detrás de él. No. Eso no es cierto. Es imposible. Ethan se giró al oír el sonido. Sam parecía completamente desquiciado, agarrándose la cabeza con incredulidad mientras miraba fijamente la pila de bloques que una vez más había llegado a la parte superior de la pantalla. El marcador que aparecía en el lateral le informaba de que este intento aún estaba muy lejos de su mejor marca personal. Sam no entendía por qué. A medida que aumentaba el número de partidos, no solo había dejado de mejorar su habilidad, sino que parecía estar empeorando. Sin embargo, cada vez que veía el récord de puntuación más alta en la pantalla, no podía resistir la tentación de empezar otra partida, decidido a intentar superarlo de nuevo dando lo mejor de sí mismo. En cada ronda, sentía que la próxima vez podría hacerlo mejor. En pocas palabras, era adicto. Ethan sacó la cinta de vídeo y volvió junto a Sam. Vale. Tu periodo de prueba gratuito ha expirado. Compra una pizza para renovar tu suscripción. Sam salió de su trance y prácticamente se lanzó de la silla, con el pánico reflejado en su rostro. ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Su mente era un caos. Sin importar hacia dónde mirara, parecía ver bloques cayendo. Incluso extendía las manos inconscientemente para presionar teclas que no existían. Fue una sensación muy extraña. Ethan lo entendió perfectamente. De hecho, probablemente todos los jugadores que se habían obsesionado con Tetris habían experimentado lo mismo. Incluso después de apagar el juego, aún podían verlo reproduciéndose en sus mentes. Santo. Sam abrió la boca, pero se tragó a la fuerza la maldición que estaba a punto de salir de sus labios. Una obra maestra. Al diablo con ET. Así es como luce un videojuego de verdad. Ethan, eres un genio. Sam era estudiante de informática y un jugador veterano. Naturalmente, comprendió perfectamente lo increíble que era el partido que tenía ante sí. Hecho en BASIC. Ensamblaje 6502. Maldición. Los labios de Sam se crisparon. No podía imaginar cómo Ethan lo había logrado. Deberías vender esto. Vas a hacerte rico. Incluso bodrios como ET lograron vender unas 5 millones de copias. Si un juego como Tetris saliera al mercado, cuán aterradoras serían sus cifras de ventas. Sam ni siquiera se atrevió a seguir pensando en ello. Tuvo la sensación de haber presenciado un momento histórico. Tengo pensado adaptarlo a las máquinas recreativas, pero aún quedan algunos problemas por resolver. Debería estar todo solucionado esta semana. Bien. Sam expresó repetidamente su aprobación, murmurando para sí mismo. Solo entonces recordó por qué se había acercado originalmente y se había golpeado la frente. Bien. Vine a invitarte a ver una película. Logré alquilar Star Wars. Veámosla juntos. Ya lo terminé. Sam se quedó paralizado en el sitio. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de repente de que ya estaba completamente oscuro afuera. La última vez que se había obsesionado tanto con un juego fue con Space Invaders, el título que desató una locura mundial por los videojuegos arcade. Tras calmarse y examinar el Tetris con detenimiento, se dio cuenta de que en realidad no tenía nada de particularmente avanzado. Todo lo que utilizaba ya había sido empleado por pioneros anteriores. Los bloques en movimiento dependían de los sprites de hardware del Commodore 64. El sistema de puntuación alta fue prácticamente copiado directamente de Space Invaders. El juego no tenía licencia cinematográfica. Ninguna propiedad intelectual famosa. No es una tecnología revolucionaria. Pero fue muy divertido. Es adictivo. ¿Por qué? Sam se lo preguntó con sinceridad y se sorprendió al descubrir que la respuesta estaba oculta en la propia pregunta. Porque fue divertido. Eso fue todo. Nada más. Fue simplemente divertido. Quizás así es como siempre debieron ser los videojuegos. Unos días después,
el domingo. Ethan estaba en su habitación, concentrado en optimizar aún más el Tetris, cuando de repente se oyeron una serie de fuertes ruidos metálicos procedentes del exterior. A esto le siguió el sonido de algo pesado estrellándose contra el suelo y el grito lastimero de Sam. Confundido, Ethan abrió la puerta de su habitación, solo para descubrir que había una pared detrás. Para ser más precisos, una tabla de madera bloqueaba completamente la entrada. Con un gemido de dolor, Sam asomó la cabeza por detrás y le dedicó a Ethan una sonrisa tan fea que parecía más un llanto. «Mira lo que tengo para ti». Solo entonces Ethan se dio cuenta de que no era una tabla en absoluto. Era una máquina recreativa. Un mueble completamente cubierto de polvo, con dibujos de Pac-Man pintados en su exterior. Obviamente, se trataba de una máquina recreativa de Pac-Man abandonada. «Dios mío, Sam, ¿de dónde sacaste esto?». Había tanto polvo que, en el momento en que Ethan abrió la boca, inhaló una nube de suciedad y casi se ahoga. Sam parecía encantado, como si hubiera logrado algo verdaderamente heroico. «La sala de juegos de la esquina. Encontré al dueño y compré esta máquina a buen precio». Golpeó la parte superior del armario. Una enorme nube de polvo se elevó instantáneamente en el aire, provocando que Ethan tosiera repetidamente. «No dijiste que querías adaptar Tetris a las máquinas recreativas. Así que pensé en ver si podía conseguirte una máquina real. Es de segunda mano, de liquidación, baratísima». «Dios mío. Si me dijeras que sacaste esto de la tierra, te creería. Ve a buscar un trapo, rápido». Cubriéndose la boca y la nariz, Ethan examinó cuidadosamente la máquina recreativa que tenía delante. Tenía que admitir que Sam le había dado una sorpresa tremenda. 4. Capítulo 4, Ganancia inesperada. Los dos trabajaron juntos para trasladar la enorme máquina al ya de por sí estrecho salón, y luego usaron trapos para limpiarla por dentro y por fuera. Era una máquina recreativa con gabinete horizontal. La pantalla integrada en el mueble de madera estaba ligeramente inclinada hacia arriba, un diseño muy común que permitía a los jugadores sentarse mientras jugaban. «Dios mío». Ethan dio una vuelta alrededor, murmurando entre dientes. «¿Estás seguro de que esto todavía funciona? Tan solo limpiarlo les había obligado a cambiar el agua 2 veces». «¿2 veces? Sam lo enchufó a una fuente de alimentación, pero no pasó nada». Inmediatamente frunció el ceño. «Eso no debería ser correcto. El viejo me cobró $800 por esto. Debería seguir funcionando». La seguridad en la voz de Sam se convirtió rápidamente en vacilación, y la mayor parte de su entusiasmo inicial se desvaneció. Eso fueron $800. Había vaciado su billetera porque estaba convencido de que el legendario juego de Ethan definitivamente le ayudaría a recuperar el dinero. Si esto no funcionaba, entonces lo habrían engañado por completo. Pensando en esto, Sam golpeó el monitor con frustración, intentando revivir la máquina mediante este método tradicional pero muy eficaz. Pero por mucho que golpeara brutalmente la máquina recreativa, esta permanecía completamente inerte. Esta cosa era una auténtica basura. «Se acabó, Ethan», dijo Sam con cara de pocos amigos. «Creo que ese viejo me estafó». Ethan se quedó sin palabras. En serio, este tonto ignoraba que debía probar la máquina antes de entregar el dinero. Una compra de $800, y se la llevó a casa sin pestañear. «Es que no sabes reparar aparatos electrónicos. Tú fuiste quien arregló mi Atari 2600. Ethan recordó de repente que siempre había un soldador sobre el escritorio de Sam, mezclado con todo tipo de aparatos electrónicos, lo que le hacía preocuparse constantemente de que algún día se convirtiera en la causa de un incendio desastroso. «Mierda, lo olvidé por completo. Puedo hacerlo, ¿verdad?». Los ojos de Sam se abrieron de par en par como si acabara de recordar que poseía tal habilidad. Inmediatamente corrió a su habitación y regresó con un montón de objetos variados que tintineaban ruidosamente al cargarlos. Ethan se sentó a su lado, asombrado, mientras él retiraba los tornillos del panel trasero uno por uno. No pudo evitar maravillarse ante la creatividad de la gente de esa época. Después de todo, estábamos en 1984.
Incluso su Commodore 64, que se comercializaba como un ordenador doméstico, no tenía nada que se pareciera a un sistema operativo gráfico moderno. En el momento en que se encendió, se encontró con una línea de comandos BASIC, igual que las pantallas a las que se enfrentaban los hackers en las películas de ciencia ficción. En aquella época, era difícil convertirse en usuario de ordenador sin tener ciertas habilidades propias. Sam era exactamente ese tipo de persona, un friki típico que sabía un poco de todo, pero que no dominaba nada. La mitad de su cuerpo desapareció dentro del armario, dejando solo su trasero al descubierto. Tras una larga lucha, finalmente logró salir arrastrándose, cubierto de polvo y mugre, con parte de su confianza recuperada. Es una falsa alarma. Solo había algunas conexiones sueltas. Debería poder arreglarlo rápidamente. Dejó el multímetro, cogió el soldador, que ya estaba caliente, y volvió a entrar a gatas. Intrigado, Ethan se agachó cerca y echó un vistazo dentro del armario. Casi en el instante en que Sam tocó con la soldadura un terminal de un componente, una voz electrónica sintetizada sonó repentinamente junto al oído de Ethan. Timbre. Experiencia en hardware +1, por observar reparaciones de hardware. Experiencia en hardware +1, por observar reparaciones de hardware. Mierda. Ethan se quedó paralizado un instante antes de soltar una palabra en voz alta. Tú también podrías adquirir habilidades como estas. Había asumido que tendría que esperar hasta que Tetris estuviera completamente terminado antes de recibir otra recompensa del sistema. No esperaba que el sistema, que había permanecido en silencio durante días, volviera a aparecer repentinamente en ese momento. El grito repentino de Ethan sobresaltó a Sam. Todo su cuerpo se sacudió dentro del estrecho armario, y su cabeza se golpeó directamente contra el monitor que tenía encima. Joder, ¿por qué gritas de repente como un loco? Sujetándose la cabeza, salió gateando, guardando con cuidado el soldador que casi le había quemado, y luego miró a Ethan con fastidio. Oye, no pares. Sigue adelante. Las notificaciones de experiencias en el oído de Ethan se detuvieron abruptamente. ¿Cómo podía aceptar eso? Inmediatamente se puso ansioso. La barra de experiencia etiquetada como adquisición de nuevas habilidades, conocimientos de hardware, estaba casi llena, pero Sam se detuvo justo en ese momento. ¿Qué demonios te pasa? Sam estaba completamente confundido, pero en lugar de continuar, intentó volver a conectar la corriente y accionar el interruptor. Durante ese breve lapso anterior, ya había vuelto a soldar los componentes sueltos. Pero quizás debido a la colisión con el monitor que acaba de ocurrir, aunque el altavoz y la fuente de alimentación emitían zumbidos eléctricos, la pantalla permaneció completamente en blanco. ¿Lo ves? Ahora hay aún más cosas que reparar. Todavía se estaba quejando del inexplicable arrebato de Ethan cuando notó que Ethan parecía extrañamente emocionado. ¡Qué buena noticia! Date prisa y arréglalo. Cuento contigo. Sam agitó con rabia el multímetro que tenía en la mano antes de volver a entrar a regañadientes. Esta vez, Ethan finalmente consiguió lo que quería. Timbre. Habilidad adquirida. Clase de hardware 101, adquirir conocimientos básicos de hardware. Capacidad de aprendizaje de hardware. Una avalancha de nuevos conocimientos inundó la mente de Ethan. Unos minutos más tarde, Sam salió arrastrándose del armario con expresión de derrota y se rascó la cabeza. No funciona. El monitor no parece tener ningún problema. ¿Por qué no hay imagen? Todo lo que sabía ya se había agotado. ¿Qué tal si le echo un vistazo? Ethan se lamió los labios y apartó a Sam antes de meterse él mismo en el armario. En lugar de centrarse por completo en el monitor en blanco, dirigió su atención hacia la placa base. Veamos, el problema debe estar aquí. Presionó repetidamente varios chips encapsulados, eliminando la oxidación de sus contactos dorados que había provocado malas conexiones. Después, no se molestó en comprobar nada más y simplemente volvió a salir. Intenta encenderlo. Sam lo miró con recelo. ¿Desde cuándo sabe Ethan algo de hardware? No era especialista en software. Pero cuando volvió a enchufar la máquina recreativa y la encendió,
la expresión de su rostro se congeló. En la pantalla apareció una imagen compuesta por líneas azules y puntos amarillos. Aunque el tubo de rayos catódicos, debido a su antigüedad, hacía que la imagen fuera algo tenue, la máquina se había encendido sin lugar a dudas y con éxito. Miró fijamente a Ethan, que estaba a su lado, con la mirada perdida. Había pasado tanto tiempo intentando resolver el problema y no había conseguido nada. ¿Cómo lo había arreglado este tipo en menos de un minuto después de meterse dentro? Tú también sabes de hardware. Solo un poquito. Ethan sonrió. Aprendí algunos trucos mientras te veía repararlo hace un momento. Imaginé que podría funcionar, pero no esperaba que realmente funcionara. Sam llegó a comprender una verdad. Nunca tomes en serio a Ethan cuando se trata de este tipo de cosas. Sencillamente, no tiene lógica. Maldita sea. Chicos, si les gustó esta historia, dejen algunos comentarios y reseñas. 5. Capítulo 5, Debut del juego. La máquina estaba arreglada, pero Ethan no tenía prisa por borrar el juego almacenado en su EEPROM. Después de todo, esta era la auténtica obra maestra de la primera generación, Pac-Man. Jugar al Pac-Man en una máquina que, desde la perspectiva de Ethan, prácticamente podría considerarse una antigüedad, fue una experiencia verdaderamente novedosa. En el futuro, la única forma de jugar a algo así sería en esas máquinas multijuegos piratas que metían miles de juegos en una sola. El círculo amarillo, medio abierto y medio cerrado, que parecía masticar, se movía por el laberinto, evitando a los fantasmas mientras recogía la mayor cantidad de bolitas posible. Un juego tan sencillo había vendido más de 1 millón de copias en aquella época. Incluso Atari, esa compañía con tan mala suerte, había logrado vender la asombrosa cifra de 7 millones de copias de la Atari 2600, a pesar de que la consola en sí solo había vendido 10 millones de unidades. Ethan jugó unas cuantas rondas de forma informal antes de cederle el turno a Sam para una despedida final. Al contemplar la icónica imagen pintada en el mueble, diversos pensamientos pasaron por la mente de Ethan. El desarrollador de Pac-Man no fue otro que la famosa Namco. Incluso en este momento, antes de su fusión con otro gigante, Bandai, Namco no era un oponente con el que el actual Ethan pudiera lidiar fácilmente. Pac-Man, Tekken, Taiko no Tatsujin. La combinación de innumerables franquicias de videojuegos clásicos con propiedades intelectuales relacionadas con el anime la convirtió, sin duda alguna, en uno de los gigantes dominantes de esta era. Sam, a regañadientes, desenchufó la máquina recreativa y miró a Ethan, que estaba a su lado. Vas a empezar ahora con el trabajo de adaptación. La breve tristeza de la despedida quedó inmediatamente olvidada. Todavía podía jugar a la versión de Pac-Man de Atari 2600, pero Tetris no existía en ningún otro sitio. En los últimos días, Ethan había estado ocupado con el desarrollo del software y no había dejado que Sam tocara su ordenador para nada, y mucho menos que volviera a jugar a ese Tetris infinitamente adictivo. Pero eso no importaba. Una vez que Ethan instaló con éxito el Tetris en esta máquina recreativa, pudo jugar cuando quisiera. Joder, solo pensarlo me hizo sentir increíble. Ethan asintió, pero mientras observaba la máquina que tenía delante, los conocimientos sobre hardware que había adquirido recientemente comenzaron a aflorar en su mente. De repente, se le ocurrió una idea brillante. Una idea que podría duplicar con creces la tasa de obtención de monedas de esta máquina. Sam, necesito algunas piezas. Puedes ir a Radio Shack. Radio Shack era una cadena de tiendas de electrónica que, en aquella época, era conocida como un paraíso para los creadores y aficionados. Se rumoreaba que, antes de fundar Apple, Steve Jobs había pasado mucho tiempo en Radio Shack experimentando con inventos. Piezas. Sam se rascó la cabeza mientras veía a Ethan llenar una nota entera con una larga lista de artículos. Esa semana, tanto Ethan como Sam estuvieron muy ocupados. Además de asistir a clases todos los días, dedicaban casi todo su tiempo libre restante a la máquina recreativa que tenían en la sala de estar. El sábado por la noche, Ethan pasó la noche en vela y finalmente completó la adaptación de Tetris antes del amanecer. Había nacido la primera máquina recreativa de Tetris del mundo.
Sam estaba desparramado sobre el pequeño sofá del salón en una posición para dormir completamente indigna. El martillo de orejas que tenía en la mano se le resbaló y cayó al suelo con un estruendo, despertándolo de golpe. Frotándose los ojos, miró hacia la máquina recreativa. La baba que le colgaba de la comisura de los labios aún no se había secado. Tras una semana de extensas modificaciones, la máquina ya no se parecía en absoluto a su forma original. Nadie imaginaría que alguna vez fue una máquina recreativa de Pac-Man de segunda mano. Entonces escuchó una ráfaga de efectos de sonido de 8 bits provenientes de la máquina. Me resultaba familiar. El Tetris que había echado de menos día y noche. Se acabó. Por fin se acabó. Sam se olvidó al instante de que tenía sueño. Saltó del sofá y corrió hacia la máquina recreativa. Es preciosa. Nunca había visto una dama tan bella y elegante. Prácticamente apretó todo su cuerpo contra el armario, abandonando por completo toda dignidad. En serio, deja de darme asco, tío. La boca de Ethan se contrajo. Con evidente disgusto, apartó a Sam de la máquina de un tirón. Ayúdame a llevar esto hasta la puerta principal. Hoy es domingo. Quizás podamos atraer a algunos jugadores. ¿Qué? Sam dejó escapar un grito lastimero y abrazó con fuerza la máquina de Tetris. Sus ojos se parecían a los de un perro que protege su comida. ¡Qué juego tan increíble! Si se movió al exterior. Si otras personas lo descubrieran. Sam ni siquiera podía imaginar cuánta gente se enamoraría de ello. El solo pensar en otras personas disfrutando a sus anchas de su querida máquina le provocaba un fuerte dolor en el pecho. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? Por primera vez, había encontrado su juego favorito. Y también había vislumbrado un rayo de esperanza para el resurgimiento de los videojuegos. Dos alegrías se habían superpuesto. Y esa doble alegría había traído aún más alegría. Ya debería haber alcanzado un periodo de felicidad de ensueño. ¿Pero por qué? ¿Por qué las cosas se habían vuelto así? Date prisa. Estoy agotada. Ethan apartó a Sam de la máquina y, sin darle oportunidad de protestar, levantó un lado del mueble. No es que no puedas jugarlo después. Además, quién sabe si alguien siquiera aparecerá hoy. El daño causado por el colapso de Atari a la industria de los videojuegos fue mucho peor de lo que parecía a simple vista. La situación era tan grave que ni siquiera los lanzamientos consecutivos de Atari de varios juegos nuevos razonablemente pulidos lograron frenar el declive de su reputación. Los videojuegos están muertos no era simplemente un eslogan para los jugadores de esta época. Era una creencia. Si querían que la gente volviera a aceptar los videojuegos, tendrían que ir paso a paso. A Vivian le encantaba salir a correr por las mañanas. Incluso bajo el calor abrasador de California, eso seguía siendo cierto. Pero la carrera de hoy se topó con una pequeña complicación. Jadeo, jadeo. Vivian respiraba con dificultad. Su cuerpo ya estaba cubierto de sudor, lo que le daba a su piel un brillo suave y reluciente. Una vez que terminara de correr por el complejo de apartamentos que tenía delante, el entrenamiento de hoy estaría completo. Su mirada recorrió casualmente ambos lados de la calle. Admirar el paisaje era uno de los grandes placeres del ejercicio al aire libre. Entonces vio algo extraño. Algo que no podía comprender y que, sin embargo, le resultaba profundamente impactante. Dos hombres estaban subiendo una enorme máquina recreativa al porche de una casa. Uno de ellos, un joven, estaba golpeando y pateando al otro, creando lo que parecía una auténtica tragedia. El otro tipo, al que estaban golpeando, ni siquiera se defendió. En cambio, lloraba y gemía mientras se aferraba desesperadamente a la máquina recreativa, negándose a soltarla bajo ninguna circunstancia. Por un sentido de justicia. Por empatía. Por pura curiosidad. Vivian decidió interrumpir su carrera matutina e ir a detener este horrible acto de violencia. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Dejen de acosarlo. Con un grito ensordecedor, Vivian cruzó corriendo la calle a toda prisa. Pero aunque lo hubiera pensado durante un año, jamás podría haber imaginado lo que sucedería después.
El hombre al que intentaba rescatar se quedó completamente aterrorizado en el momento en que la vio acercarse e inmediatamente gritó: «No vengas por aquí. Aquí no hay ningún juego arcade nuevo y súper divertido». 6. Capítulo 6. El juego se vuelve viral. Por favor, te lo ruego, compórtate con normalidad. La gente va a pensar que estamos locos. Con considerable esfuerzo, Ethan logró separar a Sam de la máquina recreativa. Luego, le dedicó un leve asentimiento y la saludó con cierta torpeza. «Señorita, ¿le gustaría probar el nuevo juego arcade que hemos desarrollado?» Esta fue, sin duda, la presentación más extraña del mundo. La boca de Vivian se crispó y, sin darse cuenta, dio medio paso hacia atrás, maldiciendo para sus adentros su suerte. Se había topado con dos fanáticos de los videojuegos. A menudo había oído decir que esas personas eran excéntricas, que nunca participaban en las actividades del campus y que se pasaban el día malgastando su juventud en tiendas de videojuegos. Debería haber sabido que no debía involucrarme. ¿Acaso me he convertido en parte de su juego? Jaja, solo estaba de paso. Ni siquiera traje monedas. Si no hay nada más, me voy ahora. Quería marcharse de allí lo antes posible. No se preocupe, señorita. El primer partido es gratis. Al ver que Vivian estaba a punto de irse, Ethan la llamó. Sacó una moneda de 25 centavos del bolsillo, con una expresión de lo más sincera. Vivian sabía lo que era una máquina recreativa y sabía lo que eran los videojuegos. En su opinión, no eran más que una nueva estafa diseñada para explotar la nostalgia de los consumidores. Aún. Era la primera vez que veía a alguien instalar una máquina recreativa fuera de su propia casa. No deberían colocarse estas cosas frente a las tiendas de conveniencia o los bares. Al ver la sonrisa inocente de Ethan, y luego la de Sam, cuya mirada estaba prácticamente fija en la máquina recreativa, Vivian sintió que vacilaba. Una vez que la curiosidad se apoderó del terreno superior de la mente, la razón se vio obligada a hacerse a un lado. De todas formas es gratis. Probarlo no te hará daño. Con ese pensamiento, sus pasos en retirada se detuvieron. Ella aceptó la moneda de Ethan. Por alguna razón, ella sentía que había algo difícil de describir oculto tras su sonrisa, como si estuviera esperando con impaciencia un espectáculo. De verdad es gratis. Esto no es una de esas estafas en las que obligas a la gente a pagar después, ¿verdad? Su naturaleza cautelosa la obligó a preguntar. Negocios honestos, señorita. Ethan asintió. 25 centavos por partida. Vivian acercó un taburete y se sentó, examinando cuidadosamente la máquina. Un gran logotipo de Tetris estaba pintado en todo el mueble. Parecía como si hubiera sido dibujado directamente a mano, y la pintura ni siquiera se hubiera secado todavía. Debajo colgaba una pantalla LED de 8 dígitos, obviamente destinada a mostrar las puntuaciones de los jugadores. El monitor era algo antiguo, pero la imagen en la pantalla era lo suficientemente visible. Solo se mostraban algunos bloques sencillos. En el panel de control había varias instrucciones que explicaban brevemente cómo jugar. Pero la atención de Vivian no estaba centrada allí. Siguiendo la fila de botones hacia la derecha, observó otro conjunto idéntico de controles. Tiene modo multijugador. Aunque Vivian rara vez jugaba a videojuegos, conocía títulos populares como Pac-Man. Pac-Man tenía características como modos de desafío alternos. Ethan sonrió y sacó otra moneda, lanzándosela a Sam. Sam lo entendió de inmediato. Finalmente, Ethan le permitió jugar. Se acercó rápidamente y se sentó en el otro taburete. Si no te importa, podemos tener un partido. El hecho de que la máquina recreativa estuviera ahora disponible para que todo el mundo la probara ya se había convertido en una realidad establecida. No le quedó más remedio que aceptarlo. Aunque ya no podía monopolizarlo, aún podía convertirse en la persona que más amaba el Tetris. Por alguna razón, Vivian sentía que Sam albergaba una hostilidad inexplicable hacia ella. Era casi como si le hubiera robado a su amada esposa. Esa sensación absurda la irritaba. Ella había venido a ayudarle. Una cosa era no recibir un agradecimiento,
pero porque actuaba con tanta hostilidad. Ahora tenía que ganar sí o sí. Iba a darle una lección a ese imbécil maleducado. Vivian insertó inmediatamente su moneda. En la pantalla aparecía una opción que le preguntaba si quería saltarse el periodo de espera y entrar en el modo de un solo jugador. En cuanto Sam insertó también su moneda, la opción desapareció. La pantalla se dividió en dos y el juego comenzó a ejecutarse inmediatamente. Ítem bostezó. Desde un ángulo que ninguno de los dos podía ver, una sonrisa pícara y satisfecha apareció en su rostro. No se esperaba que el comportamiento estrafalario de Sam le ayudara, por casualidad, a conseguir su primer cliente. 25 centavos para poner el cebo en el anzuelo. El precio era increíblemente asequible. Sam, voy a volver a dormir. Recuerda no acaparar la máquina. Si alguien quiere jugar, pórtate bien y cede tu sitio. Tras dar sus instrucciones, arrastró su pesado cuerpo de vuelta a su habitación y se desplomó sobre la cama. Adaptar esta máquina recreativa para que admitiera batallas de dos jugadores no había sido nada sencillo. Tanto el código como el hardware requirieron modificaciones importantes. Adaptar la versión que había escrito para el Commodore 64 a este sistema Z80 había sido especialmente agotador. Incluso con la ayuda del sistema, el trabajo casi le costó la vida. La incorporación de conocimientos sobre hardware hizo que Iten se diera cuenta del enorme potencial que existía en ese ámbito. Una máquina que admitiera el modo multijugador podría duplicar efectivamente la tasa de inserción de monedas. Al mismo tiempo, la competitividad en el juego generaría naturalmente rivalidad. Los ganadores se volverían adictos a ganar. Los perdedores se negarían a aceptar la derrota. El resultado serían revanchas interminables y caídas de monedas continuas. Iten hundió la cabeza en la almohada y cayó en un sueño profundo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando las notificaciones incesantes del sistema que resonaban en su cabeza lo despertaron de repente. Timbre. Hito alcanzado, 10 jugadores dieron reseñas positivas después de jugar en la máquina recreativa. Recompensa, puntos de atributo gratuitos por 5. Hito alcanzado, la máquina recreativa alcanzó las 100 sesiones de juego totales. Recompensa, puntos de atributo gratuitos por 5. Hito alcanzado, la tasa de jugadores que regresan superó el 60%. Recompensa, paquete de habilidades por 1. Hito completado, se completó una jornada laboral nocturna. Habilidad adquirida. Cuerpo endurecido, máxima resistencia, eficiencia de descanso. Iten se frotó la cabeza dolorida mientras se levantaba de la cama. De repente, una sensación refrescante recorrió su cuerpo desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Los efectos posteriores de pasar la noche en vela desaparecieron instantáneamente en más de la mitad. Alguien afuera estaba haciendo muchísimo ruido. Toda la zona parecía caótica. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, indicándole a Iten que ya era mediodía. Estiró sus articulaciones doloridas, rígidas por haber dormido en una posición terrible, luego se arrastró con los pies en la lona y abrió las cortinas. La escena que vio afuera lo impactó como un gancho que le quitó al instante todo rastro de somnolencia. El barrio donde vivía Iten era una zona residencial típica. Aparte de 2 tiendas de conveniencia y una sala de juegos recreativos que ya había cerrado sus puertas en la esquina, no había ningún otro negocio alrededor. Quien quisiera ir a otro lugar generalmente tenía que conducir un coche o ir en bicicleta. Por eso, esta calle solía ser un remanso de paz, tranquilidad y relajación. Pero ahora, todo en el exterior había cambiado por completo. Varios jóvenes, hombres y mujeres, estaban sentados tranquilamente a la vera del camino, charlando y riendo bajo el sol abrasador del mediodía, sin ninguna preocupación en el mundo. Aún más gente había formado una cola que se extendía a lo largo de toda la calle. Y aquello por lo que estaban haciendo fila voluntariamente bajo el sol abrasador para jugar. Estaba la máquina recreativa de Tetris frente a su apartamento. 7. Si no estás escuchando esto en Red Panda Fix estás perdiendo el tiempo. Capítulo 7, Jugadores adictos. Iten siempre supo que Tetris se haría popular. Extremadamente popular. Pero nunca esperó que se incendiara tan rápido.
Al fin y al cabo, colocar la máquina fuera de la puerta de su casa no había sido originalmente más que una forma de tantear el terreno y medir las reacciones de los jugadores antes de decidir su siguiente paso. Jamás se había imaginado que las cosas llegarían a este punto. Al ver la larga fila de jugadores frente a su puerta, Ethan sintió que le venía un dolor de cabeza. Al abrir la puerta y salir, la gente que hacía cola lo miró de reojo antes de volver inmediatamente su atención a la máquina recreativa que tenían delante. La segunda persona en la fila se dio la vuelta repentinamente y se quedó mirando la pantalla antes de gritar indignada, furiosa. «Oye, cabrón. Empezaste otro juego a escondidas mientras no estaba prestando atención». Recordaba perfectamente que la pila de ese tipo italiano tan molesto había estado a punto de llegar a la cima. ¿Cómo había podido empezar de cero de repente, en un abrir y cerrar de ojos? El mexicano que estaba en el otro asiento había ganado claramente el partido anterior, pero se negó descaradamente a marcharse y había empezado otra ronda. «Eres un maldito imbécil». A medida que los insultos se volvían cada vez más violentos y las emociones de quienes los escuchaban también se exacerbaban, parecía que estaba a punto de estallar una pelea callejera. Ethan se apresuró a avanzar y agarró al jugador furioso. Tras mucha insistencia, finalmente les devolvió el dinero a los dos hombres impulsivos y los convenció de que abandonaran sus asientos. Pero justo cuando Ethan estaba dando un suspiro de alivio, los vio a los dos caminar en círculo y colocarse voluntariamente al final de la fila. Obviamente planeaban jugar otra ronda. La comisura de los labios de Ethan se crispó. Pero entonces comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo. Por supuesto. Pedir a los jugadores que gastaran $30 o $40 en un cartucho de juego cuya calidad no estaba garantizada era algo que los consumidores decepcionados por Atari jamás volverían a hacer voluntariamente. Pero gastar solo 25 centavos para divertirse un rato. Ese riesgo no era ni mucho menos tan doloroso. Se había acostumbrado demasiado a la floreciente industria de los videojuegos de décadas posteriores. Sus estándares para estos juegos retro se habían vuelto, sin quererlo, demasiado altos. Para los jugadores de esta época, especialmente para aquellos que habían sufrido recientemente el desastre conocido como ET, Tetris era sin duda una obra maestra. Una obra maestra que merece la pena jugar durante incontables horas una y otra vez. La mirada de Ethan recorrió la cola antes de detenerse en una figura familiar en el medio. Él se rió. Vivian se había cambiado de ropa y se había puesto un atuendo limpio e informal, y al parecer se había ido a casa en algún momento. Llevaba una cartera que tintineaba ruidosamente con las monedas cada vez que se movía. Ella también se había unido a la multitud que condenaba a los dos que se habían colado en la fila. De hecho, ella había estado gritando más fuerte que nadie. Ethan asintió satisfecho al verla engancharse al juego. Solo entonces se dio cuenta de que no había visto a Sam por ninguna parte. No le había dicho que vigilara el lugar. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, escuchó el sonido de una lata de refresco rodando detrás de él. Ethan se dio la vuelta. De alguna manera, Sam había conseguido un sillón reclinable. Yacía allí inmóvil, con la mirada perdida y sin vida, y la baba colgando de la comisura de sus labios. Un brazo colgaba flácidamente a un lado. La lata que había rodado aparentemente se le había resbalado de la mano. «Oye, ¿qué te pasa?» Al ver a Sam con el aspecto de un drogadicto al que le faltaba el alma, Ethan se sobresaltó y lo sacudió rápidamente varias veces. Me han roto el corazón. No lo entenderías, Ethan. No lo entenderías. Mírate. Ten un poco de vergüenza. Ethan frunció el labio y le dio un codazo con la punta del zapato con disgusto. Hazme un favor. Te daré un regalo después. Un regalo. Sam murmuró distraídamente antes de darse cuenta de algo de repente. Se puso de pie de un salto. Un juego nuevo. Ethan no respondió directamente. Simplemente sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Sam, indicándole que entrara. Lo que tenía que hacer era, en realidad, muy sencillo. Pero también muy importante. Registro de derechos de autor. Necesitaba registrar la marca Tetris, el código fuente, los elementos audiovisuales y el contenido relacionado lo antes posible.
De lo contrario, una vez que Nintendo comenzara su plan de expansión el próximo año, estaría en serios problemas. Copia esto, organiza los formularios y envíalos por correo a la Oficina de Derechos de Autor. Iten le mostró directamente el código fuente del Commodore 64. En cuanto a capturas de pantalla, fotografías, diagramas de circuitos y materiales similares, Sam también podría encargarse de imprimirlos. Para ser justos, la cuota de registro para la protección de los derechos de autor era de tan solo $10. Era bastante razonable. Justo después de terminar de dar las instrucciones, alguien llamó a la puerta del apartamento. Iten lo abrió con cierta confusión. Un hombre de mediana edad estaba parado afuera. ¿Puedo ayudarle? Oye, amigo. Me preguntaba si tienes pensado vender la máquina recreativa de fuera. El visitante vestía traje a pesar del calor del verano y llevaba un sombrero en la mano. Permítanme presentarme. Soy Meyer, propietario de una sala de juegos recreativos. He notado que tienen una máquina que nunca antes había visto. Meyer había pasado bastante tiempo observando el exterior. Estaba completamente convencido de que esa máquina llamada Tetris representaba una tremenda oportunidad de negocio. Lo siento, pero por ahora no tengo planes de venderlo. Iten sonrió y rechazó la petición con indiferencia. Sí, tenía la intención de conseguir algo de capital inicial. Pero no tenía intención de vender máquinas recreativas directamente. Aunque le pidiera $2.000 ahora mismo, Meyer probablemente pagaría sin pestañear. Había dos razones. En primer lugar, la capacidad de producción actual de Iten simplemente no podía soportar la fabricación de máquinas recreativas. Solo esta máquina tardó casi medio mes en modificarse y adaptarse. Y eso que se trataba de un mueble de segunda mano completo que ya funcionaba correctamente. Tras restar los $800 gastados en la compra de la máquina y todos los costes de desarrollo y modificación, el coste real de producción fue de unos $900. Eso significaba poco más de $1.000 de beneficio neto. Trabajar medio mes por $1.000 no era lo suficientemente atractivo. En segundo lugar, se encontraban en pleno proceso de registro de derechos de autor. Vender una máquina cuyos chips ni siquiera habían sido encriptados aún crearía complicaciones innecesarias. Al oír la negativa, Meyer pareció decepcionado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Lo entiendo. Entonces, ¿podría al menos decirme dónde compró la máquina? Estaría dispuesto a pagar una comisión por recomendación. Lo encontré en el mercado de segunda mano. Iten respondió vagamente. Pero déjame tus datos de contacto. Si encuentro a otra persona, me pondré en contacto contigo. Aunque todavía no podía vender máquinas recreativas, no iba a dejar escapar a alguien deseoso de gastar dinero. Una vez que las cosas se estabilizaran, este tipo podría convertirse en uno de sus mayores clientes. Tras despedir a Meyer, Iten cogió una lata de refresco y tomó el relevo de Sam en la guardia, acomodándose en la tumbona de fuera. Mientras lo hacía, comenzó a planificar tanto su próximo juego como la cuestión de cómo ganar su primer dinero de verdad. En cuanto a cuál sería el próximo juego, Iten ya tenía una idea. En ese momento, el desarrollo de Super Mario probablemente ya estaba en marcha. Intentar copiarlo sería demasiado arriesgado. Pero la tecnología de desplazamiento utilizada en Super Mario le había dado una idea excelente. 8. Capítulo 8, habilidad desbloqueada. Iten activó el panel del sistema y analizó cuidadosamente su situación actual. Usuario, Iten Ayes. Atributos. Desarrollo de programación, 21. Guionismo, 2. Diseño gráfico, 3. Composición musical, 2. Tecnología de hardware, 5. Puntos de atributo no asignados, 10. Habilidades, omitido. Artículos, paquete de regalo de habilidades por 1. Esas personas le habían regalado 10 puntos de atributo completos. Fue una ganancia inesperada, sin duda. Su mirada recorrió sus atributos. Aparte de la tecnología de hardware, recientemente añadida, pudo ver claramente que programación, gráficos y música habían aumentado en un punto cada uno.
Parece que el propio proceso de desarrollo mejora tus habilidades. Iten quedó muy satisfecho con este descubrimiento. Parecía que, mientras siguiera perfeccionándose, con el tiempo se convertiría en un verdadero maestro. En cuanto a los 10 puntos de atributo, simplemente los dividió equitativamente entre programación y hardware. Entonces sus ojos se dirigieron hacia abajo. El paquete de habilidades que tenía en su inventario le llamó la atención. Durante este periodo de tiempo, Iten se dio cuenta de algo. En comparación con los puntos de atributo, que eran difíciles de obtener y producían resultados relativamente sutiles, las habilidades proporcionaban efectos realmente poderosos. Cada habilidad que había adquirido hasta el momento había desempeñado un papel indispensable. Como es lógico, estaba muy ilusionado con este paquete de regalo. Si lograra obtener alguna habilidad superpoderosa que maximizara instantáneamente las capacidades de su hardware, incluso podría comenzar a fabricar consolas domésticas directamente. Timbre. Habilidad adquirida. El ojo para detectar fallos, máquinas recreativas. Ahora puedes identificar problemas ocultos en las máquinas recreativas y distinguir claramente los componentes dañados. Iten no esperaba que fuera una habilidad específicamente relacionada con las máquinas recreativas. Miró hacia la máquina de Tetris que tenía delante, por la que se disputaban jugadores impacientes. Tras un breve pensamiento, apareció una serie de marcadores visibles solo para él. Dios mío, visión de Odín. O escaneo del Animus. La presentación me resultó sorprendentemente familiar. Todos los elementos, excepto los problemáticos, se volvieron más tenues y menos saturados, lo que facilitó la observación de los problemas resaltados. La máquina recreativa presentaba numerosos fallos. Lo cual no fue sorprendente. Al fin y al cabo, se trataba de una máquina de segunda mano que llevaba abandonada bastante tiempo. Además del evidente envejecimiento del tubo de rayos catódicos, varios condensadores redundantes parecían problemáticos, y muchos de los componentes vulnerables de la placa de circuito estaban prácticamente a punto de fallar. El hecho de que esta máquina aún funcionara con normalidad era una prueba de lo robustos y resistentes que eran los chips y los circuitos de aquella época. Esta habilidad es inesperadamente poderosa. Iten apartó la mirada e inmediatamente reconoció su importancia. Una sola máquina recreativa suele costar al menos $1.500. Gracias a esta habilidad, podía comprar máquinas recreativas desechadas al por mayor, repararlas y revenderlas obteniendo un beneficio sustancial. Sin embargo, cuando le contó a Sam su plan para ganar algo de dinero extra reparando máquinas recreativas, Sam se mostró totalmente en desacuerdo. De hecho, se oponía a la idea con vehemencia. Iten. Estás desperdiciando tu talento. Él gritó. Reparar máquinas recreativas. Dios mío, ¿por qué no te compras esa sala de juegos de la esquina? Te harás rico. Me encantaría. Iten puso los ojos en blanco y se palpó el bolsillo. ¿Con qué dinero? ¿Crees que algún banco comercial aprobaría mi solicitud de préstamo? Iten llevaba bastante tiempo fijándose en aquella sala de juegos recreativos de la esquina. Si pudiera adquirirlo y llenarlo con Tetris y su próximo juego de desplazamiento lateral, prácticamente se convertiría en una gallina de los huevos de oro. Pero incluso una estimación conservadora sugería que alquilar el lugar requeriría al menos $5.000 por adelantado. Era simplemente un estudiante común y corriente. No tenía un trabajo estable ni bienes de valor que lo respaldaran. Además, tras el desplome de Atari, la actitud del sector financiero hacia los videojuegos se volvió drásticamente más negativa. No había manera de que Iten pudiera conseguir un préstamo así. Hermano. Sam hizo un gesto con la mano y lanzó lo que sonó como una declaración profundamente filosófica. Cualquier problema que se pueda solucionar con dinero no es un problema. Inmediatamente se puso de pie y se golpeó el pecho con confianza. Mientras puedan crear otro juego que sea al menos tan bueno como Tetris, yo mismo pagaré el primer mes de alquiler. Sam ya había terminado de calcularlo todo mentalmente. Solo mira. Mira la enorme fila de jugadores que hay afuera. La máquina le había costado $800. Pero si una fila como esa pudiera continuar hasta el anochecer,
Incluso una estimación conservadora sugería que podría generar decenas de dólares por día. Ya había vaciado la caja de monedas una vez esa mañana. Su peso casi le hizo volcar la máquina, y el recuerdo permaneció vívido. En menos de un mes, recuperaría su inversión. Estaba decidido a convertirse en inversor ángel. Antes de que Ethan pudiera negarse, Sam declaró que iba a negociar con el dueño de la sala de juegos e imprimir los documentos de registro de derechos de autor. Luego salió pavoneándose por la puerta. Solo quedó una notificación del sistema. Timbre. Misión con límite de tiempo, reconocimiento de un inversor, 6 días 23 horas 59 minutos 59 segundos. Descripción, desarrolla un juego excepcional y gánate el favor de un inversor. Recompensa, todos los atributos más 5. Recompensa por entrega puntual, paquete de regalo de habilidades por 1. 7 días deberían ser suficientes. Al ver cómo la cuenta atrás avanzaba segundo a segundo en el panel, Ethan hizo un cálculo aproximado y se sentó frente al Commodore 64. Ya había decidido cuál sería su próximo partido. La tecnología de desplazamiento fue, sin duda, una de las innovaciones gráficas más importantes en los inicios de la industria de los videojuegos. Sin ello, los mundos de los videojuegos estarían limitados para siempre al tamaño de una sola pantalla. Incluso juegos de aventuras como ET solo podían crear mapas más grandes alternando entre escenas separadas. La llegada de la tecnología de desplazamiento puso fin a la era de los mapas estáticos y abrió un camino completamente nuevo para la presentación visual. Super Mario Bros., Contra, Xevious, Crazy Climber. Esta tecnología hizo que los mundos cobraran vida de verdad. También fue una de las mayores armas de Nintendo para conquistar esta era. Super Mario llevó la tecnología al límite. Una aventura completa de plataformas de desplazamiento lateral contenida dentro de un escenario sin interrupciones era algo que antes había sido inimaginable. Pero el juego que Ethan eligió. Naturalmente, no era ni Super Mario ni Contra, a pesar de que ambos son obras maestras. En cambio, era Salamandra. Un juego de disparos en 2D con desplazamiento lateral lanzado por Konami en 1987. Gracias al uso de la tecnología de desplazamiento, se convirtió en un sucesor absoluto de Space Invaders e inauguró una nueva era para los juegos de disparos. Títulos posteriores de acción frenética tipo Bullet Hell, como Raidin, podrían considerarse esencialmente sus descendientes. Su compatibilidad con las máquinas recreativas era tan fuerte como la de Super Mario o Contra. La carga de trabajo también se encontraba dentro de un rango manejable. El único problema era Xevious. Este juego arcade, lanzado por Namco en 1982, ya se había autoproclamado como el primer juego de disparos de desplazamiento vertical del mundo. Fue también el juego que inspiró la adopción generalizada de la tecnología de desplazamiento por parte de Nintendo. Lograr resultados sobresalientes en un género que ya había sido explorado a fondo no sería fácil. Chicos, si les gustó esta historia, dejen algunos comentarios y reseñas. 9. Capítulo 9, negociación difícil. Sentado frente al ordenador, Ethan no empezó a escribir código de inmediato. De repente se dio cuenta de que su tecnología parecía estar incompleta. La tecnología de desplazamiento parecía sencilla, pero su implementación real requería conocimientos tanto de software como de hardware, e incluso implicaba la manipulación directa de la memoria de vídeo y la memoria del sistema. Su habilidad mejorada para la programación le había aportado, sin duda, beneficios significativos. Los métodos de implementación de las mecánicas de juego surgirían naturalmente en su mente. Pero cuando se trataba de cosas que no dominaba, no le servía de nada. Parece que todavía necesito investigar un poco. Ethan se rascó la cabeza y decidió saltarse esa parte por ahora. Se centró primero en implementar la mecánica del juego y planeaba visitar la biblioteca de la universidad al día siguiente para consultar los materiales pertinentes. No fue hasta la noche que Sam abrió la puerta de golpe, enfadado, y se dejó caer sobre la cama. Ese maldito viejo bastardo. Está pidiendo $1000 por cada máquina por ese montón de chatarra electrónica.
Ethan tuvo que escuchar a Sam despotricar durante un buen rato antes de que finalmente comprendiera lo que había sucedido. Insiste en que todas las máquinas se compren en un paquete. De lo contrario, no alquilará el local. Exacto. Es indignante. $1000 por máquina. Con un poco más de dinero podrías comprar una nueva. Aunque la sala de juegos de la esquina no era grande, a ese precio tendrían que gastar más de $10,000 para adquirir tanto el local como el equipo. Eso superaba con creces el presupuesto de Sam. Ethan frunció el ceño. Ese precio era definitivamente desorbitado. La sala de juegos había quebrado tras verse afectada por las consecuencias del colapso de Atari. El propietario debería estar deseoso de vender ahora mismo. Probablemente, al ver la personalidad despreocupada y derrochadora de Sam, el tipo decidió presionarlo. Llévame allí. Señor Ethan, ya le expliqué la situación muy claramente al señor Sam. Solo una luz parpadeante iluminaba la sala de juegos. El dueño era un hombre mayor que forzó una sonrisa de apariencia sincera. Fíjense en estas máquinas. Me gasté una fortuna en encargarlas hace tiempo. Son solo un poco viejas. Venderlos a 1000 cada uno ya supone una pérdida para mí. Jefe, ¿no podría bajar un poco el precio? Realmente necesito este lugar. Cada palabra que salía de la boca de Sam hacía que la visión de Ethan se nublara. Lo único que deseaba era meterle un trapo en la boca a aquel hombre. Ethan sonrió cortésmente por fuera, pero resopló por dentro. El tipo parecía sincero, pero no había ni una sola frase veraz en lo que decía. El problema era que su expresión y su actitud eran tan convincentes que Sam estaba siendo completamente engañado. Ethan miró hacia una máquina recreativa de Pac-Man en la esquina y activó silenciosamente su habilidad de escaneo. El denso grupo de reflejos rojos casi lo cegaba. Algo en ese estado debería haber acabado en un desguace, pero el hombre se atrevió a ponerle un precio de $1000. ¿Quién iba a pensar que la máquina que Sam había comprado por $800 era en realidad una de las mejores de toda la sala de juegos? Jefe, podemos encenderlo y echar un vistazo. Si funciona, comprar las máquinas juntas no sería problema. Al fin y al cabo, necesitaremos máquinas recreativas cuando abramos el negocio. Ethan señaló la máquina que tenía delante mientras miraba al dueño, rezando en silencio para que Sam se callara. Señor Ethan, como puede ver, hace tiempo que no tengo oportunidad de limpiar este lugar. Esta máquina ha acumulado bastante polvo. Sugiero limpiarlo primero antes de encenderlo para evitar un cortocircuito que pueda dañar algo. Luego se volvió hacia Sam y continuó. No hay necesidad de preocuparse por la calidad, señor Sam. Usted debería saber muy bien que la máquina que le vendí antes no tenía ningún problema importante, ¿verdad? Como mucho, había unos cuantos paíns sueltos. Se solucionaba en 2 minutos. Sam asintió pensativo, claramente convencido. Esa máquina realmente no había tenido ningún problema importante. Si todas estuvieran en condiciones similares. Apretó los dientes. Si fuera necesario, los compraría todos y asumiría una deuda adicional. En el peor de los casos, podría reparar las máquinas y venderlas para recuperar parte del costo. Ethan presentía de inmediato que se avecinaba un desastre. Rápidamente le puso una mano en el hombro a Sam, indicándole que guardara silencio. Luego señaló una máquina recreativa de Cebios y otra de Space Invaders que estaban cerca. Jefe, estos dos están en bastante buen estado. $1000 cada uno es un precio justo. Desde su punto de vista, estas dos máquinas presentaban la menor cantidad de problemas detectados, y todos ellos eran componentes insignificantes. Sin embargo, Ethan volvió a señalar la máquina de Pac-Man. Esta está en muy mal estado, ¿verdad? La memoria RAM está completamente muerta y hay varias zonas corroídas en la placa de circuitos. Es imposible que siga funcionando. La expresión del dueño se congeló ligeramente, y sus ojos entrecerrados se abrieron un poco más. Maldición. Se había topado con un experto. Al tratar con Sam, pensó que por fin iba a obtener una enorme ganancia. ¿Quién se hubiera imaginado que había un auténtico profesional detrás de él? Este hombre tenía una vista increíblemente aguda.
Solo había echado un vistazo a la máquina un par de veces y ya había identificado con precisión el daño. Ahora las cosas se ponían difíciles. Ajaja. Soltó una risa incómoda. Esa máquina ha estado arrinconada. Quizás la humedad la haya afectado. ¿Qué te parece esto? Solo te cobraré el monitor de esa. Ethan asintió levemente y se dirigió a otra máquina cubierta de advertencias resaltadas. ¿Y este? ¿Por qué parece que han sacado la CPU por completo? El dueño seguía luciendo la misma sonrisa, pero estaba a punto de rechinar los dientes hasta convertirlos en polvo. ¿De dónde demonios había salido este cabrón? Todo iba de maravilla con Sam. Un poco más de presión y el trato se habría cerrado. Las negociaciones sobre el precio se estaban desmoronando, pero él necesitaba desesperadamente deshacerse de esas malditas máquinas. Aquel maldito fallo de Atari había destrozado la confianza de la industria. Al principio, pensó que el frío invierno pasaría rápido, pero por mucho que esperara, las cosas nunca mejoraban. Si esto continuaba, sus máquinas se volverían aún más inútiles. Esperar unos años más para un resurgimiento imposible. Sigue soñando. Los videojuegos estaban muertos. Reducir las pérdidas y retirarse cuanto antes era la única opción sensata. Pero tampoco estaba dispuesto a regalarlo prácticamente todo. Estos dos parecen desesperados por alquilar la sala de juegos. Quizás aún tenga una oportunidad de sacarles algo. Su única esperanza residía en el entusiasmo que Sam había demostrado. Señor Ethan, sinceramente me resulta bastante difícil aceptar ese precio. Quizás deberían preguntar en otros sitios. Oye, no hagas eso. Todavía podemos negociar el precio. Sam comenzó con ansiedad, pensando que simplemente podrían llegar a un acuerdo intermedio. Pero Ethan, ahora completamente mudo, lo inmovilizó una vez más. Olvídalo, Sam. En el peor de los casos, alquilaremos un local vacío y le pediremos un lote de máquinas nuevas al señor Meyer. No costará mucho más. Sam se quedó paralizado. El nombre Meyer me sonaba familiar. Parecía ser aquel judío que Ethan había mencionado antes, el que quería comprarles las máquinas recreativas. Estaba a punto de decir algo más cuando se giró y vio a Ethan sonriéndole. Por alguna razón, un escalofrío le recorrió la espalda de repente. Oh. Tienes razón. En realidad es una gran idea. Antes de que pudiera terminar de hablar, sintió que Ethan lo arrastraba hacia la salida. Caballeros, esperen. 10. Capítulo 10. Reunión en la biblioteca. En comparación con las máquinas recreativas, alquilar un local comercial por poco más de $1000 era prácticamente calderilla. Ante la casi aterradora capacidad de Ethan para detectar fallos, el propietario no tuvo más remedio que apretar los dientes y aceptar su oferta, empaquetando todas esas máquinas recreativas destrozadas y vendiéndolas como chatarra. Cuando regresaron a casa, no solo la fila frente a la máquina no se había acortado, sino que además se habían unido a ella varias caras desconocidas. Y tendió una palmada, atrayendo la atención de todos. Muchas gracias a todos por apoyar la prueba piloto del primer día de nuestro Tetris. Sin embargo, aún necesito realizar ajustes y optimizaciones adicionales en la máquina. Entre líneas, el significado era claro. Les estaba pidiendo a todos que se fueran. Tras pasar todo el día allí, mucha gente ya sabía que Ethan y Sam eran los dueños de la máquina. Pero eso no significaba que pudieran aceptarlo. No. Señor, son solo las 6. La protesta más sonora, como era de esperar, provino de la segunda persona en la fila. Estaba a punto de que le tocara su turno, y de repente, ¡zas!, se acabó el juego. ¿Quién podría aceptar eso? Al menos déjenlo funcionando hasta medianoche. No, hasta las 10 también estaría bien. Por favor, déjenme jugar una ronda. Haré lo que sea. Así es, señor. Puedo pagar extra. Ethan levantó la mano, indicando a todos que se calmaran. Dejar la máquina funcionando una noche más generaría, sin duda, bastante más dinero. Pero se estaba poniendo un poco nervioso. A juzgar por la situación, varias personas ya habían traído bolsas con bocadillos y bebidas.
Algunos incluso habían traído mantas de picnic. Si les dejara seguir jugando, personalmente no le importaría. Sin embargo, es posible que el IRS llame a su puerta. Si ese asunto llegara a ser investigado y lo acusaran de operar un negocio sin licencia, no tendría dónde quejarse. Amigos, nunca esperé que disfrutaran tanto de nuestro nuevo juego. No se preocupen, solo estoy haciendo algunos ajustes sencillos. Pueden volver el próximo fin de semana. Ya hemos alquilado el local de la esquina y contaremos con el apoyo de todos cuando inauguremos oficialmente. Tras mucho insistir, finalmente lograron dispersar a la multitud. Los dos soltaron un largo suspiro de alivio y llevaron la máquina recreativa de vuelta al interior. Sam sacó hábilmente la pesada caja de monedas y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, contando alegremente las ganancias. Pero cuanto más contaba, más rígida se volvía su sonrisa. No porque hubieran ganado muy poco, pero porque habían ganado demasiado. Demasiado. Oh, uno. Le temblaban las manos mientras sumaba todo. $125.50. Dios mío. Esto había superado todos los récords que conocía. Fue un auténtico éxito de taquilla, sin lugar a dudas. Esto es solo el principio. Una vez que alcancemos el éxito, nos adentraremos en el mercado de las consolas domésticas. Al oír el grito de sorpresa de Sam, Ethan, con total naturalidad, lanzó otro gran sueño. Para alguien que había presenciado el aterrador poder adquisitivo de la futura industria de los videojuegos, esta cantidad de dinero era, sinceramente, insignificante. Si algo como Steam hubiera existido en esta época, ¿quién iba a imaginar cuánto dinero podría haber generado este juego? Era imposible siquiera imaginarlo. Vender copias fue la decisión correcta. Sam, piénsalo. Si encuentras un juego que te encanta, ¿cuántas copias comprarías? Tantos como sea posible. Sam era un apasionado de los videojuegos. Incluso había comprado varias copias del desastre absoluto que fue ET. Ethan chasqueó los dedos. Exactamente. Como dijo en una ocasión el famoso filósofo japonés Izumi Konata. En mi opinión, necesitas al menos 3 copias. Una unidad para su conservación permanente, almacenada de forma segura en una vitrina especial. Otra obra para ver y disfrutar de vez en cuando. Y la última, para prestar a amigos. Cada propietario de una consola doméstica era un punto de venta, presente en cada calle, en cada ciudad, en cada rincón del mundo. Por supuesto, aún era demasiado pronto para pensar en eso. Por ahora, debería centrarse en las máquinas recreativas. Al día siguiente, Sam se levantó temprano y se dirigió directamente a la sala de juegos recreativos. Tenía que encargarse de todos los complicados trámites de alquiler y operación. Y, por supuesto, limpiar el lugar. En cuanto a Ethan, su horario de clases era diferente al de Sam. Él también se marchó temprano y se dirigió a la escuela. Con esto concluye la clase de hoy. Justo cuando Ethan estaba a punto de desconectar por completo, la larga clase finalmente terminó. Desde que adquirió la habilidad que mejoró significativamente su eficiencia en el aprendizaje de lenguajes de programación, el material visto en clase se había vuelto difícil de mantener su interés. La única razón por la que no había faltado a clase era porque al profesor Calvo, a pesar de ser todavía relativamente joven, le encantaba pasar lista. Tras recobrar la compostura, Ethan miró las palabras tecnología de desplazamiento que había garabateado repetidamente en su cuaderno y se le ocurrió un plan. Al salir del aula, se dirigió directamente a la Biblioteca de Ciencias e Ingeniería de la universidad. Al entrar, se encontró en un espacio enorme repleto de interminables filas de mesas y sillas. Los estudiantes permanecían sentados encorvados sobre sus pupitres, garabateando ocasionalmente notas y bocetos en hojas de papel borrador. Una hilera de terminales de ordenador se extendía a lo largo de una pared. A diferencia de los dispositivos ultrafinos del futuro, estas máquinas eran voluminosas y solo contaban con monótonas interfaces de línea de comandos, sin embargo, ya se consideraban tecnología de vanguardia en esta época. Ethan caminó entre fila tras fila de estanterías antes de detenerse frente a la sección etiquetada como Ingeniería Electrónica.
Tras una búsqueda exhaustiva, finalmente centró su atención en varios libros sobre PPU, unidades de procesamiento de imágenes. En una época anterior a la existencia de las tarjetas gráficas, la PPU era la reina de los gráficos. Extendiendo la mano, Ethan cogió los libros del estante. Justo cuando estaba a punto de buscar un asiento para estudiarlos con detenimiento, una voz sorprendida sonó a sus espaldas. ¿Eres tú? Desconcertado, se dio la vuelta y se encontró con un par de ojos asombrados. Vivian sostenía un ejemplar delgado de la revista Video contra la parte delantera de una camisa polo de manga corta que delineaba perfectamente sus hombros y cintura. Solo después de que Ethan se dio la vuelta, ella confirmó plenamente que no lo había confundido con otra persona. Con curiosidad, Vivian echó un vistazo a los títulos de los libros que Ethan tenía en las manos antes de hablar con incertidumbre. Nunca esperé encontrarte aquí. Tú también eres estudiante de nuestra universidad. Señorita, si no estudiara aquí, ¿por qué alquilaría un apartamento en el distrito escolar? Ah, claro. Solo entonces Vivian se dio cuenta de que había hecho una pregunta bastante tonta. A ella no pareció importarle y rápidamente cambió de tema. Tetris es un juego realmente asombroso. Ayer, al llegar a casa, miraba donde miraba, sentía como si cayeran bloques del cielo. Fue increíble. Ethan sonrió cortésmente y señaló el ejemplar de la revista Video que ella sostenía en sus brazos. ¿Sigues leyendo esa revista? Me gustaría tomarla prestada y estudiarla un poco. Aunque solo es un libro de texto introductorio. Vivian parecía desconcertada. Alguien tan impresionante como Ethan realmente quería leer un libro de nivel principiante. Sí. Quiero aprender algo de tecnología gráfica. La necesito para un proyecto de videojuego. Mi especialidad es el desarrollo de software, así que nunca he tomado ningún curso en esta área. Un momento, un juego nuevo. Vivian captó al instante el punto clave de sus palabras. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, en realidad, podría darte clases particulares. Tras palmearse el pecho con seguridad, Vivian esbozó una sonrisa confiada. Permítanme presentarnos formalmente. Mi nombre es Vivian. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica, con especialización en gráficos y aplicaciones visuales. 11. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. Gracias a nuestros nuevos suscriptores, todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo espera que tengas un hermoso día. Adiós.